Bien, aquí estamos en nuestro segmento noticioso, mucho más que información. Vamos a tratar los temas que han sido relevancia en esta semana. Bien, aquí estamos en nuestro segmento noticioso, mucho más que información. Vamos a tratar los temas que han sido relevancia en esta semana. Me acompaña mi distinguido compañero Eric Ortiz. Eric, muy buenas noches. Buenas noches, queridos televidentes. Para mí es un placer estar en una emisión más con ustedes de Que no te lo cuenten, acompañado de mi compañera Lisa. Vamos a iniciar con las internacionales. Señores, el pasado sábado 14 fue sacudido el vecino país de Haití por un terremoto, Eric, de 7,2 en la escala de Richter. Esto llevó a muchas personas a cuestionarse el por qué las tragedias sísmicas solo en esta parte de la isla, porque así ocurrió en el 2010, el terremoto de 7,0 que azotó Haití. Del Servicio Geológico de Estados Unidos informó que esto se debe a la falla de empuje a lo largo de la zona de la falla de Enriquillo Plantain Garden. Esta falla pasa por el sur de la isla española, en la que están Haití y República Dominicana. Es la clave para entender el tema haitiano en cuanto a los terremotos. La falla comienza en Enriquillo, que está en la parte inferior del país, al suroeste, muy cerca de la frontera con República Dominicana. Señores, Haití ocupa la parte oeste de la República Española, está en medio de la falla septentrional oriente, al norte de la isla, y la falla Enriquillo. Realmente la ciudad de Les Cayes fue la ciudad más afectada con el reciente terremoto. Ahí vemos las imágenes. En Puerto Príncipe fue en el 2010, hoy fue en Les Cayes, en esta ocasión. Se diferencia, estas fallas son las que diferencian de por qué en Estados Unidos sí, por qué en Haití sí y en República Dominicana no ocurren esa clase de terremoto. No es vudú, no está pagando Haití ninguna deuda, no es un pueblo malo que está condenado a que se le repitan desastres, no. Realmente está ubicado entre dos fallas y eso provoca el continuo movimiento de... Muy importante tu aclaración, Lisa, porque como vimos en las redes sociales, querían culpar como si existiera algún mal que estuviera pagando la vecina nación, y no es el caso. Ellos simplemente están ubicados dentro de fallas tectónicas muy activas. Claro. Y eso le puede pasar a cualquiera. Cualquiera como California, por ejemplo. Lo que pasa también es que ahí también está el agravante de que gran parte de su infraestructura no cuenta con varillas y sistemas que le permitan, el sistema de construcción, exactamente, resistir no es muy sólido, muy resistente, cuando la tierra se mueve, y por eso vemos las grandes tragedias. Exacto. Tampoco es, Eric, que si un terremoto de 7,0 afecta a la República Dominicana vamos a quedar muy bien parados, porque es una magnitud muy grande. Dentro de la escala es grande, 7,2 el de ahora, 7,0 en el 2010. Señores, también pasando a otra información, vimos en Afganistán, seguimos desde cerca el recién instaurado gobierno talibán. Y es que en las redes sociales se ha viralizado también que las reglas de que las mujeres afganas tendrán que observar ya cuando este movimiento islámico se complete de instalar. Este gobierno estuvo desde el 96 al 2001. De modo que desde su salida del poder, ellos han buscado el modo de volver a gobernar. Después de varias negociaciones y acuerdos, Biden decide retirar las tropas estadounidenses y con una ofensiva bastante corta, vuelven a gobernar en Afganistán. Este grupo, considerado extremista, aquí vemos las imágenes de las personas tratando de salir. Exacto, aquí vemos las imágenes de este avión de la Fuerza Aérea Norteamericana saliendo. Se contaban 600 tantos civiles, ¿verdad? Lograron sacar del país. Señores, según la revista Forbes, publicaron que esta guerra le estaba costando
al país de Estados Unidos alrededor de $300,000 por día. Mantener las tropas en Afganistán, ese grupo de armamentos que tenían activos en Afganistán. Entonces, digamos que pues de una manera u otra ha resultado quizás un alivio para Estados Unidos, ¿verdad? Esa carga económica. Lisa, haciéndote algunas acotaciones en lo sucedido en Afganistán, cabe destacar que Afganistán el talibán tomó el poder de Afganistán mucho más rápido de lo que tenía previsto el presidente de los Estados Unidos y los aliados. Incluso en el Congreso de los Estados Unidos se está empezando una investigación para entender por qué falló de manera tan drástica los informes de inteligencia que ellos tenían. Es importante también señalar que una de las grandes promesas de campaña del señor Biden o de sus discursos era que nosotros no íbamos a ver un escenario como el de Vietnam, donde personas iban a tener que ser evacuadas desde las azoteas por helicópteros, que es precisamente lo que vimos que terminó sucediendo en Afganistán. Es importante traer a colación que el talibán se fortaleció producto de las negociaciones que sucedieron en el 2018 con el anterior mandatario Donald Trump, donde ellos hicieron un acuerdo de paz con los talibanes, un acuerdo de paz que tenía un cese al fuego, primero, y segundo, que garantizaba la salida segura de las tropas norteamericanas. ¿Ok? Cuando esto sucede, el talibán empezó a consolidar su fuerza, ya que no estaba siendo reprimido por las fuerzas internacionales. Entonces, luego de esto, Biden, según como indicó, o sea, ya ellos no tenían más remedio que o aumentar las tropas y recomenzar el combate o simplemente retirarse. También recalcó de que ellos no fueron a Afganistán a construir una nación. Ellos fueron a luchar contra el terrorismo, y el acuerdo con el que se alcanzó el talibán se fundamentó básicamente en que el cese al fuego y que los talibanes no iban a permitir que personas de Al-Qaeda o ISIS se radicaran en Afganistán. Eso era parte del acuerdo que se negoció. También se vio que el presidente saliente de Afganistán, fuentes rusas reportaron que él huyó con 3 vehículos llenos de dinero y un helicóptero, y que era tanto el dinero que no cabían en los vehículos. No creo que la palabra huir y contar la cantidad de vehículos y la cantidad de dinero sea como que correcta o apropiada, pero todo puede ser parte de una, ¿verdad? De una manera para desvirtuar o para, no sé yo. Mira, Lisa, esa es mi consideración. Estados Unidos gastó $1 billón en entrenamiento a las fuerzas de seguridad afganas, en entrenamiento y todo. Y uno de los informes también indican que la corrupción fue un factor determinante, que muchos recursos, o sea, que ellos decían, mira, yo tengo tantos soldados, pero a la hora de la verdad no existía tal cantidad, pero sí cobraban ese dinero. Entonces, tú tienes unos funcionarios corruptos y no había tal deseo de luchar, o sea, se pudo hacer más. Y una crítica que sí le tengo a la estrategia, porque al final se sabía que el talibán iba a tomar el poder. Eso, aquí el término fue, el problema fundamental está en el corto tiempo que lo hizo. Claro. Porque de esta manera ni siquiera se puede negociar. O sea, no hay nada que negociar, porque no hay nada que tú le puedas ceder. O sea, desde el punto de vista del gobierno afgano. Ahora, ¿cuál sí es la crítica? Que Estados Unidos no debió de retirarse ahora. Debieron prolongar esto hasta noviembre. ¿Por qué? Porque en noviembre, octubre, entra el invierno. Y el invierno en Afganistán es lo suficientemente frío para que cualquier invasión a provincias se tornara muy cuesta arriba. Entonces, esto te da una brecha de negociación de 3 o 4 meses, donde el que va a defender puede consolidar su posición. Tú estás como los alemanes con los rusos, ¿verdad? Entonces, pero esto es un aprendizaje que queda para la posteridad. Si hubieran hecho la retirada en noviembre, los talibanes no tienen la logística
para hacer esto en pleno invierno, porque los recursos, se hubieran necesitado más recursos y el que está en una posición de defensa lleva ventaja. Entonces, en este contexto, negociar hubiera sido más fructífero, pero no sucedió en diciembre, sucedió en pleno verano y ellos tienen meses ahora para consolidar su posición. Esperemos que los derechos de las mujeres sean respetados, porque en los últimos 20 años han logrado una serie de concesiones que esperamos se puedan mantener. Claro. Bien, bueno, pasando al ámbito nacional, señores, en República Dominicana hoy se habla del primer año del gobierno del cambio de la República Dominicana. Luis Abinader, nuestro presidente, incluso está justamente ahora emitiendo pues la rendición de cuentas. Esto ha sido un año sumamente atípico, Eric. Recuerda que venimos de 2 décadas de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y que gobernar, ¿verdad?, en prácticamente un partido nuevo y en medio de una crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 que ha generado estragos en todos los sectores de la vida productiva. Fueron muchas las expectativas, no tienen experiencia, no son funcionarios, nunca han trabajado en el área pública, muchas expectativas, ¿verdad?, rodearon este primer año de gobierno. Hay mucha tela por donde cortar aquí en Que No Te Lo Cuenten. Queremos enfocarnos en algunos puntos específicos de esta gestión y que realmente consideramos hitos. En general, el presidente denota un deseo, vamos a decir que es un interés genuino en que todo salga bien, en gobernar para el pueblo y ser un ente de cambio, pero realmente es una batalla que no se pelea en un solo año. Hasta el 16 de agosto se han emitido 915 decretos, de los cuales se pueden resumir en 4 categorías, Eric. Designaciones en puestos públicos, derogaciones de cargos públicos o cancelaciones, principalmente servicio del exterior, solicitud o declaración de estado de emergencia al Congreso y establecimiento de toque de queda. Esas han sido las 4 categorías de los decretos emitidos. Entre otras cosas, se han impulsado reformas y declarado de alto interés temas esenciales para el desarrollo, como el decreto 579-20, que respalda el derecho al Internet banda ancha, y otros poco más controversiales como el 525 y el 534, que dejó sin disfrute de sueldo a funcionarios recién designados que no habían hecho su correspondiente declaración jurada. Ese fue muy importante, muy importante. La Cámara de Cuentas hizo un llamado ¿verdad?, efusivo para que cumplieran la ley. Entonces, pues ese decreto dejó sin disfrute de salario a esos funcionarios que no estaban pues acoplándose a los mandatos de la Cámara. También el decreto 499, que declara la recuperación de los bienes, fondos y valores distraídos del erario público, para crear el marco legal de que los funcionarios que roben dinero del Estado se les quita y puedan utilizarse en beneficio de la ciudadanía. Vamos a ver si realmente se recupera lo robado. Antes de continuar con los temas controversiales, Eric, vamos a hablar un poco de la pandemia. Y es que, pues, después de competir, al fin de conseguir esas vacunas, el gobierno las consigue. También tuvimos esos problemas al principio en el Congreso con los préstamos para las vacunas. Luego que llegan las vacunas, entonces que la población no quiere acudir a los centros de vacunación, que hay que hacer un empuje desde la sociedad para que la sociedad sí acceda, ¿verdad?, que vaya. Entonces ya pues en agosto los números empiezan como a resultar favorables. Tenemos 5 millones y tanto de ciudadanos vacunados con ambas dosis, más de 4 millones y tantos ya con su primera dosis aplicada. Es decir que podemos hablar de que en cuestión de meses tendremos casi el 70% más del 70% de la vacunas de los ciudadanos vacunados. Mira, Lisa, en términos generales, República Dominicana y el gobierno de Luis Abinader ha hecho una excelente gestión en el tema de la vacunación de la población dominicana, porque en términos proporcionales somos punteros. O sea, en Latinoamérica somos de los que llevamos mayor porcentaje de la población vacunada. O sea, en eso sí hay que reconocérselo al actual mandatario. Si hay algo que yo pudiera tocar de ese punto, con lo que sí no estoy de acuerdo, es que... Pero antes de que... Somos el país número 17 en países que tienen el porcentaje, ¿verdad?, de más alto de vacunación en América, en la región. Yo creo que tenemos un
un buen nivel, país, el número 17 en la lista, yo creo que. Sí, no, eso es un número, nosotros somos una islita. Y eso se debe a los esfuerzos del sector privado y de las instituciones del Estado que se unieron en el llamado a la vacunación, apoyo logístico con las entidades de salud pública, con las entidades provinciales. Cada institución se le fue asignada una provincia y cumplió, ¿verdad?, con darle el soporte a ese organismo provincial de salud para lograr pues vacunar en esas demarcaciones. Y en términos generales, yo entiendo que la población, o sea, en la mayor proporción, ha acudido de manera masiva a vacunarse. Ha respondido, claro. Sí, ha respondido. Mira, lo que sí yo quisiera que en algún momento se tendrá que discutir es que la República Dominicana pagó la Sinovac en promedio a $19 la vacuna. En Chile se pagaron $11 la misma vacuna. Porque le salió más cara a República Dominicana. Entonces, eso es algo que en su momento se tendrá que evaluar, porque estamos hablando de un 40%. Es una cantidad importante de dinero. Realmente, cuando estamos en tiempos de necesidad, ¿verdad? Como que la oferta, la demanda, pues. En su momento, eso es algo que debe de ser revisado. Cuando las cosas mermen un poco, pues lo vamos a discutir, lo vamos a sumar y a restar con esos países que nos sacaron ventaja, porque esto no se va a quedar así. No podemos utilizar las crisis, no podemos utilizar la salud, no podemos utilizar la vida humana para enriquecernos. Si de esto se trata, pues en su momento cada quien, todo caerá por su propio peso. También vamos a pasar entonces al tema de las reformas. En este primer año de gestión del gobierno del cambio, señores, han sido varias las reformas que ha referido el presidente. Mencionó hace poco que se está trabajando en 12 reformas que van a resolver problemas históricos de la República Dominicana. Está la reforma policial y la reforma de seguridad. También el pacto por el agua. Eric, ya ha creado iniciativa del nuestro presidente Luis Abinader, la mesa del agua con las instituciones que manejan el sector. Se está por crear el pacto del agua y se está por ya promulgar, ¿verdad? Ojalá se pueda en esta gestión también promulgar la ley de aguas. El Pacto Nacional para la Reforma Eléctrica y una posible reforma fiscal no se queda atrás. Otras también como la de la administración pública, que es la reforma salarial por parte del programa de gobierno. También algo que formó parte de este primer año de gestión, Eric, fueron los escándalos. Sí. Además de destacar estas reformas, ¿verdad? En un año han habido varias destituciones y escándalos dentro del tren gubernamental. La primera derogación de cargo del oficialismo fue el ministro de Salud a poco tiempo de iniciar en plena pandemia. Plutarco Arias fue destituido, señores, y esto generó cierta desconfianza por parte de la población en torno a si las autoridades pues sabían lo que estaban haciendo, si no sabían. También tuvimos el caso de quien fuera nuestra ministra de la Juventud, Kingsberly Taveras, que fue destituida, se envió envuelto en una escena, se le acusaba de que se aprovechó se le acusó, contratos. Sí, todavía no ha sido nada demostrado, esto se sigue investigando. Ella puso a disposición su cargo y solicitó una licencia sin disfrute de sueldo, mientras investigan el dudoso origen de esa fortuna que ella había declarado. Mira, y queda pendiente en proceso de investigación el escándalo del ministro de la Presidencia, Macarulla. Porque, óyeme, o sea, la credibilidad del gobierno va a estar en la medida de que todos esos casos se ventilen para bien o para mal. Todo el que ejerce una función pública está abierto al escrutinio público. Si usted no está de acuerdo con que su vida pase por el escrutinio público, no ocupe una función pública. No, pero él incluso solicitó que le sean investigadas él dio como luz verde Entonces estamos a la espera de eso y lo de Kimberly. Bueno, también está lo de quien dirigiera el Instituto Agrario Dominicano, el IAD, Leonardo Faña, que también fue pues destituido luego de un escándalo por quien fuera destituido por verse envuelto en una escena de acoso, supuestamente hacia una de sus empleadas.
Este gobierno está realmente dando un mensaje de que no tiene vaca sagrada y que está conformado por funcionarios pues dispuestos a hacer cumplir las reglas. Realmente, bueno, no se queda, no, queda también el caso de la Lotería Nacional, Eric, el caso del reconocido bolo número 13, quien fuera entonces Luis Michel Adicent, destituido por el decreto 334-21. Fue destituido, exacto, hace unos meses también. O sea que, ¿cuánto hablamos? Hablamos de 4 destituciones en un año. Realmente no es... muchas personas dicen, pero entonces un gobierno que esté destituyendo a los funcionarios es porque los funcionarios ha colocado funcionarios que no saben lo que hacen. No. En lo personal entiendo que un gobierno que esté destituyendo funcionarios porque quien no cumple se va. No, mira, y realmente no te voy a permitir que en 4 años tú me demuestres que no funcionaste, no. 2 meses no fue suficiente, ya mira, te vas. Yo creo para que mí es positivo cuando el gobierno, primero, o sea, nadie tiene una varita mágica, porque son actos que se cometieron luego de haber sido puesto en el cargo. O sea, nadie sabe cómo va a actuar. Y para mí es una muestra de... Pablito, dale un cariño. Para mí una muestra de mucha humildad de parte del mandatario, de que cuando él puede notar que algo no anda bien, corregirlo. Eso es lo que yo espero de un presidente. Incluso hay quienes critican que cuando él cambia, dice algo y luego lo cambia, dicen que eso es improvisación. No, para mí eso es correcto. Es correcto porque estamos viviendo una época que no existe un manual o un camino a seguir. Entonces la capacidad del gobierno de encontrar soluciones y corregir rápido cuando ellos ven que algo no funciona. O sea, para mí eso es una muestra de humildad y es algo muy positivo y objetivo que en mi humilde opinión debe de continuar. Cuando usted trata diferentes cosas, la que no funciona, retráctese, que para eso somos los seres humanos y gobernar no existe un libro. Es eso, prueba, error, cosas que tú entiendes que van a funcionar y cosas que no terminarán funcionando. Claro, también cabe destacar que todos estos casos están siendo trabajados por el Ministerio Público. Estamos esperando respuesta, ¿verdad?, del Ministerio Público, que también ha sido una de las partes a señalar de este primer año de gestión del Gobierno del Cambio, el tema justicia. Y es que inició con un Ministerio Público declarado pues como independiente por la ciudadanía, reconocido como un Ministerio Público independiente, y empezamos a ver por primera vez funcionarios que fueron llamados a atestiguar por casos de corrupción. Estamos viendo por primera vez en la historia a un ex procurador tras las rejas. Tenemos los casos de las operaciones Antipulpo, directos familiares del pasado presidente Danilo Medina, la operación Caracol con la Cámara de Cuentas, la operación Coral con Adán Cáceres y la famosa pastora. Tenemos la operación 13, donde se investigó el caso orquestado, tal como le decía, por el antiguo administrador de la Lotería Nacional. Y en resumidas cuentas se nota un esfuerzo por materializar cambios, reformas y sobre todo procurar que nuestro país salga airoso de esta etapa de crisis que afecta no solo a República Dominicana, sino a una situación global. Eric, quiero compartir esta opinión. En mis redes personales coloqué una encuesta la semana pasada de qué tanto conocemos a nuestros funcionarios. Estos 22 ministros, ¿verdad? Coloqué ciertas fotos, compartí la del ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda, de Economía, de Energía y Minas, entre otros, y me impresionó un poco porque en las respuestas muchos fallaron. Una cara reconocida, Seara Hatton, muchas personas pues sí sabían que era el ministro de Economía. Limber Cruz, muchas personas sabían que era el ministro de Agricultura, pero Energía y Minas no se conoce. El ministro de Hacienda es una cara poco reconocida. Entonces vamos a ahora aprovechar, ¿verdad? Quiero aprovechar para dar este mensaje. Es un gobierno, es una gestión del cambio, son nuestros gobernantes, pero nosotros tenemos un deber
que es conocerlos y seguirlos de cerca y pedir que nos rindan cuentas, porque se supone que para eso solicitamos un cambio. No vamos a poner caras nuevas a que hagan lo mismo. Nosotros tenemos que estar, esa es nuestra tarea, estar pendiente. Entonces, a todas esas personas que desconocían esas caras, que me siguen, que ven el programa y que saben de lo que estoy hablando, porque fue una encuesta que realicé en mis redes sociales personales. Señores, pónganse en esto, porque no es que tenemos 22, que no fue que el presidente nos dio 22 ministros, nosotros tenemos 22 ministros y es nuestra tarea seguirlos de cerca. Tenemos las redes sociales para cualquier denuncia, ya no es como antes, ¿verdad? Que he hecho el pleito en mi casa sentado. No, yo pongo un comentario y eso puede correr muchísimo. Vamos a darle seguimiento a nuestros ministros, a esos que mencioné, que no son caras muy conocidas también, pues que de parte de sus relacionadores públicos hagan un trabajo de más cercanía con la sociedad para que vean esas caras, para que esos rostros sean pues conocidos. Y seguimos, ya mañana vamos a tener impresiones distintas de lo que fue el discurso de nuestro presidente, que se está desarrollando justo en estos momentos. Vamos a postear en nuestras redes sociales las opiniones que tenga el programa, que no te lo cuenten, pueden seguirnos mañana para las opiniones en las redes. Eric, vamos a seguir con tu cápsula, ¿verdad? Para no restarte tiempo, porque ha sido un poco alargado el noticiero de hoy. Vamos a seguir con tu cápsula. ¿Qué nos tienes en el próximo segmento? Estaremos haciendo una evaluación breve, resumida, del primer año de gestión, de la gestión del cambio. Y qué ha habido positivo y qué debe de corregirse. Y lo bueno es, Lisa, que este es el primer año. Todavía quedan 3 para corregir cualquier deficiencia. Que de eso se trata, de que las cosas funcionen. Y que llamo también a la reflexión cuando alguien le pide a un funcionario actual, mira, eso no está funcionando bien de esta forma, vamos a hacerla de esta. Que hay muchas personas que te dicen, no, que el anterior gobierno lo hacía peor. No, pero que eso no es comparación. Es que mal de mucho, es que eso no es comparación. Aquí se votó por un cambio y es para que las cosas funcionen y funcionen bien. ¿Ok? Y si no van a funcionar bien, entonces no hay un cambio. Exacto. No hay excusa. Exacto. Y tenemos que ponernos la pila, porque ya hay países que han demostrado que cuando la corrupción es rampante, la inestabilidad social se vuelve el día a día. Tú tienes el caso de Afganistán, tienes el caso de Venezuela, tienes países Nicaragua, que se están saliendo de control y muchos están muy cerca de la República Dominicana. Entonces, esta democracia que nosotros tenemos que protegerla y tenemos que proteger nuestra calidad de vida. Claro que sí. Claro que sí, con eso concluimos este segmento informativo con todas las noticias que hicieron eco en esta semana. Vimos el ámbito internacional y el ámbito nacional en nuestro país. Recordarles que este programa será retransmitido por BTV, Canal 32, esa misma plataforma, el jueves y el fin de semana, y que estamos en todas las redes sociales. Vamos a continuar con el segmento La Nota Financiera.